Como elegidos de Dios, sus santos y amados, revístanse de sentimientos de profunda compasión. Practiquen la benevolencia, la humildad, la dulzura y la paciencia. En este momento comienza un programa para dos. Así es, si pensaste en un matrimonio, acertaste. Porque aquí damos inicio a un espacio que será edificante, informativo y espiritual. Estás escuchando Casados y Felices. Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes, cada uno de nuestros oyentes y las personas pues que también nos ven a través de las redes sociales de la difusora cristiana de radio DCR 103.1 FM. Nos sentimos muy contentos de estar nuevamente en su programa Casados y Felices, un programa que dirigido pues para matrimonios y que tenemos pues el deseo y la alegría de llegar hasta sus casas con el propósito de bendecirles con temas importantes, temas que creemos que son de mucha edificación para cada uno de los matrimonios que pues el Señor nos permite pues llegar a través de los diferentes medios. En esta oportunidad pues tenemos de invitados a dos personas a quienes queremos y amamos mucho, que conocemos pues desde hace ya bastante tiempo y damos gracias al Señor por sus vidas y también a ellos por acompañarnos a desarrollar este tema, ¿verdad? El tema que hemos estado desarrollando es el propósito de Dios para el matrimonio. Y en esta ocasión, pues vamos a estar tratando acerca de los deberes en el matrimonio. Así que me siento muy contento de poder compartir el programa de Casados y Felices junto a nuestros hermanos Roberto Peña y su esposa Mercedes Chévez. Así que le damos la más cordial bienvenida a ellos y quisiera pues que pues se presenten, bueno, ya los presenté, pero que tal vez puedan saludar a la audiencia. Entonces, Roberto y Mercedes, bienvenidos sean a Casados y Felices. Gracias, Samuel. Es una bendición. Gracias por la invitación de estar en esta tarde a través del FM, a través de todas las plataformas de la difusora cristiana de radio. Bueno, una cosa es estar atrás de los sets o de las cámaras, las luces, y de repente llegó la invitación que hay que estar enfrente, ¿verdad? Gracias. Así con este tema, y bueno, junto a mi esposa, es esta plática y desarrollar, pues, que sea para la edificación de aquellos que nos van a estar escuchando y en su momento viendo. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, que bueno, es un programa muy especial, Casados y Felices, y yo creo que cada uno de nosotros podemos compartir cada uno de los matrimonios que han pasado por aquí. Hemos visto, ¿verdad? Y hemos escuchado también las experiencias de ellos, y nosotros pues en realidad nos sentimos muy contentos de poder ser parte esta vez y compartir con cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos. Muy bien, así que Casados y Felices, en esta pues creo que es el tercer programa ya que estamos teniendo. La tercera edición. La tercera edición. Y esperamos pues tener muchas ediciones más y que cada uno de ustedes nos acompañen en cada una de ellas, ¿verdad? Así que gracias al Señor por la vida de Roberto y de Mercedes y sé que pues lo que tienen para nosotros, lo que tiene el Señor para cada uno de nosotros en esta tarde es de mucha bendición. Amén. Para cada uno. Así que hermanos, bajo el tema deberes en el matrimonio. Y quisiera que leyéramos la base bíblica, ¿verdad? Para que iniciáramos a desarrollar este tema, el cual no es que a veces se recibe con mucho agrado, ¿verdad? Y más en una etapa donde hay bastante influencia de la adquisición o el reclamo del derecho, ¿ah? Así es. Sin embargo,
el contexto de este programa y es a la luz de la palabra, Amén. bíblicamente, ¿verdad? Para que nos ayude a los matrimonios. Entonces, cuando ya decimos deberes, como que contradice lo que estamos más acostumbrados, ¿verdad? Escuchar. Así es. Entonces, leemos en Efesios 5, 21 al 25. Dice la palabra del Señor: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y se refiere en el versículo 22 a las casadas primero. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y el 25 ya se refiere a los maridos, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vamos a, bueno, ahí los siguientes pasajes también pues son referentes a los deberes del matrimonio, pero vamos a dejarlo hasta ahí el 25. Yo creo que este es uno de los pasajes que menos les gustan a las mujeres y también a los maridos, ¿verdad? Porque nos dice cómo deben de ser Sí, porque hay las cosas. su balance, ¿verdad? Sí. La Biblia, ¿verdad? Su contraparte y de hecho de eso se trata el tema de hoy, ¿verdad? Así es. Ver nuestras responsabilidades como esposos y las responsabilidades de las esposas o deberes o compromisos, ¿verdad? De la manera que queramos manejar o entenderlo. Sí. Bueno, entonces creo, hermanos, que vamos a iniciar en esta ocasión, ¿verdad? Vamos a iniciar específicamente con el esposo, ¿verdad? Aunque acá inicia con las casadas, pero vamos a hablar en realidad de ambos y también tenemos otros pasajes en Primera de Pedro que habla específicamente también referente a, a esta parte de los deberes, pero sí creo que es necesario que en este caso tanto el esposo como la esposa tengan bien claros, de acuerdo al diseño establecido por el Señor, cuáles son el papel, el rol como esposo, como esposa, que deben de tener el uno para con el otro y aún dentro del hogar, ¿verdad? Entonces, claramente, ¿verdad? Se establece en estos pasajes de que el hombre es la cabeza del hogar, ¿verdad? El hombre como cabeza del hogar tiene que proteger y cuidar a su esposa de la misma manera que Jesús cuida a su iglesia, dice este pasaje. Y hoy notaba esa relación. Bueno, antes en el 21, de hecho, no hace una alusión específicamente de entrada. La primera y en otra versión dice, es más, sométanse los unos a los otros por reverencia a Cristo. O sea, la primera instrucción es Someterse. a ambos, Sí. unos a otros. Aquí nos hace referencia entre esposo y esposa. O sea, como que el Señor, el escritor, ¿verdad? Pone en la plataforma así, o sea, la necesidad de que todos podamos someternos los unos a los otros. Amén. Después empieza la descripción que acabamos de leer, ¿verdad? Yo ponía esa analogía que Samuel hablaba, o sea, la primera es la relación de Cristo y la iglesia, Amén. paralela a la relación del esposo y la esposa, ¿verdad? Eso es muy bonito, interesante, o sea, como Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Entonces, desliga ese sometimiento de la iglesia, de Jesucristo sobre la iglesia, también el esposo es la cabeza del esposo, ¿verdad? Entonces ahí, Amén. esa analogía yo la noto, ¿verdad? La hemos conocido, pero entonces, ¿qué tiene que ver, verdad? Entonces, es como una, o sea, yo decía, es como un elemento espiritual. O sea, esto tiene que ser algo Esto es espiritual. espiritual. Porque como espiritualmente Cristo es la cabeza de su iglesia, a todos los que nos están escuchando, somos parte de una congregación, la cabeza de esa iglesia en general, ¿verdad? Es Jesucristo. Entonces se transforma ya en un elemento espiritual. Por eso a veces como que
entenderlo naturalmente, carnalmente, no es fácil, ¿verdad? Ujú. Pero por eso la comparación ahí. Y me gusta mucho cuando dice someteos, esa es una palabra Ujú. donde si no nos sometemos a Dios, mucho menos nos podemos sujetar a nuestros esposos. Entonces es una palabra en la cual el Señor pues nos dice que necesitamos someternos en el temor de Dios primeramente y Amén. así pues someternos a la persona que Dios nos ha dado para compartir nuestra vida, ¿verdad? Importante, ¿verdad? Porque lo que mencionan ambos, el primer versículo es someteos unos a otros en el En temor el de temor Dios. de Dios, sí. Entonces, o sea, debe de haber, este pasaje nos dice que hay una responsabilidad el uno con el otro. Sí. Sí. Y no habla específicamente solamente dentro del matrimonio, sino entre todos los consiervos, ¿verdad? O sea, de cuidarnos y de someternos unos a otros, como bien menciona Mercedes, en el temor de Dios. Ujú. Y posteriormente a eso, entonces ya viene el 22, el 23, eso, el resto de los versículos, y ya dice, bueno, casadas, estén sujetas, ¿verdad? A sus propios maridos, como al Señor. Amén. Entonces, es importante, ¿verdad? Todo lo que aquí se menciona, pero siguiendo con la tarea, ¿verdad? Sí. Que específicamente en cuanto al hombre, ¿verdad? La tarea que se le manda al esposo es la de amar a su esposa, Ujú. ¿verdad? Y no amarla así nomás, porque Sí. en uno de los programas anteriores, uno de nuestros invitados decía que su esposa le preguntó, ¿me amás? Ujú. Y que él le contestó, ahora sí te amo, ¿verdad? Porque ahora amo al Señor, Sí. Ajá. ¿verdad? Dios es amor, ¿verdad? La fuente de amor es Dios y no podemos amar a nuestras esposas Si si no no, amamos a si no Dios. amamos a Dios, Ujú. ¿verdad? Entonces, por eso hace esta analogía, ¿verdad? Así como Dios ama a su iglesia, ¿verdad? Así también nosotros debemos amar a nuestras esposas. Y bueno, y empezar por la esposo, ese compromiso, esa indicación para el esposo, porque de alguna forma es menos polémico eh, hablar del papel del esposo o la responsabilidad en el hogar, ¿verdad? Porque, no sé, de alguna forma, culturalmente, sabemos que es fácil, o sea, decir, ya hablar de que lo que le toca a la esposa, entonces pareciera que como que será más difícil para la esposa, pero sin embargo, cuando ya vamos a ver lo que Samuel está diciendo, de que como Cristo ama a su iglesia, Ujú. yo debo amar a mi esposa, entonces ya se convierte esa responsabilidad no así nomás. La vara Ujú. se subió, Se ¿verdad? subió la vara, ¿verdad? Ya porque nosotros por teoría podríamos decir, bueno, sí, yo mando. En la casa yo soy el que mando. Sin embargo, bíblicamente, y en lo que acabamos de leer tiene otras implicaciones, Sí, ¿verdad? Espirituales. Por eso la analogía espiritual significa eso. sí. No amarla así nomás, sino Sí. que dice amarla con el mismo amor que tuvo Cristo, ¿verdad? En primer lugar, al hacerse hombre y morir en la cruz por todos nosotros. O sea, es un amor bastante fuerte y bastante tremendo, ¿verdad? Porque no es algo solo así, ¿verdad? No, Sí. no solo es cuestión de sentir mariposas en el estómago, ¿verdad? Cuando Ujú. nos sentimos enamorados y atraídos, ¿verdad? Por nuestras esposas, ¿verdad? Sino realmente implica un amor, ese amor implica negarse, Ujú. ¿verdad? Ujú. A nosotros mismos, dejar a un lado, Sí. ¿verdad? Todas esas cosas y amar a nuestras esposas tal y como el Señor nos Porque las ha yo dado. pensaba en algo, por ejemplo, el precio alto que Cristo pagó por nosotros, Ujú. ¿verdad? Y que conlleva también la iglesia. O sea, que tanto precio, que tanto amor a mi esposa, para que tanto sacrificio me lleva a ese amor, ¿verdad? ¿Verdad? A la manera de Cristo estamos hablando. Porque es que si la comparamos yo creo que si la vara, como dice Samuel, es la actualidad, entonces es relativo, ¿verdad? Pero si nos enfocamos
como dice el libro de Efesios, entonces debemos entender que sí tenemos una responsabilidad porque Cristo pagó un precio por nosotros, ¿verdad? Y el precio por la iglesia, así nosotros debemos estar claros que así debe ser con nuestra esposa, ¿verdad? Y es algo que debemos, a todos los que nos están escuchando y viendo, debemos saber, ¿verdad? Que como esposos tenemos una tremenda responsabilidad y no, que es fácil, no, no es fácil, ¿verdad? ¿Verdad? Que hay desafíos en temporadas, ¿verdad? Porque después de los primeros meses, ¿verdad? Cuando hablando ya de matrimonio, ¿verdad? Yo creo que Ya con los hijos, ya con hijos, ya con los achaques. ya con los achaques. Sí, no es lo mismo que cuando eran novios y se pues, Sí, sí, exactamente. Ahora, este pasaje no únicamente se refiere a la responsabilidad que el varón tiene como de amar a su, ¿verdad? De amarla, sino también de cuidar y de proteger y de velar por el bienestar así es. de ella, ¿verdad? Entonces, a lo que apunta este pasaje es que el hombre como cabeza del hogar tiene que proteger y cuidar a su mujer, como dice, ¿verdad? Así la Sí. Biblia, de la misma manera que Jesús cuida de su iglesia, ¿verdad? Ujú. O sea, de esa misma manera que Jesús cuida de todos nosotros también, en este caso, es la responsabilidad del varón de cuidar, O sea, velar, Proteger. proteger. O Ujú. sea, toda mujer lo que desea y quiere sentirse segura con el esposo o sea que tiene. después de Cristo, después de la cobertura, cuidado del Señor en la vida de una esposa, la esposa debe sentirse segura y protegida por su esposo. Así es. Ujú. Porque yo me ponía a pensar, o sea, dice la Biblia que dejará el hombre a su mujer y a sus padres y se unirá a su mujer. ¿Quién era la cobertura o el sentir de protección de la mujer? Su padre, un ejemplo, Ujú. así es. Ujú. Pero aquí, después de Cristo, o sea, la referencia es que la esposa, por quien más tiene que sentirse protegida, cuidada, respaldada, es por el esposo, Amén. Amén. ¿verdad? O sea, entonces aquí ya no traslada solamente como lo bonito de ser autoridad en la casa, sino la responsabilidad que conlleva, ¿verdad? Así es. Así es. Y esto no implica, en realidad como esposos, no implica limitar a la esposa. O sea, no significa de que, de que el encargado de todas las cosas es el varón o el Ujú. esposo, Ujú. o que el hombre le va a prohibir, ¿verdad? Así, limitar a la mujer, sino Sí. más bien todo lo contrario. Cuando habla de proteger, ¿verdad? Habla de cuidar, habla de brindar seguridad, pero también habla de guiar, Ujú. ¿verdad? O sea, el cabeza de la casa dice que el marido es la cabeza de la mujer, por lo tanto, también uno como esposo, ¿verdad? Es el encargado de guiarla a ella. ¿Guiarla a qué? A desarrollar todo su potencial, Sí. ¿verdad? Ujú. Como madre, como esposa, como mujer, ¿verdad? Bajo los parámetros que están establecidos en la palabra del Señor, ¿verdad? Porque estamos hablando de que hay un diseño para el hombre, hay un diseño para la mujer. Hablamos de que hay roles específicos para el hombre, roles específicos para la mujer. Entonces, tampoco es que vamos a limitar a la mujer en cuanto a eso, sino todo lo contrario. El hombre debe de ser quien guíe a su esposa y a su familia de manera general. Y sí, y porque eh, a la hora de la relación, a la hora de la vida ya cotidiana, hay momentos, ¿verdad? Porque la teoría y el poder de la teoría de la palabra es una cosa, pero ya cuando estamos en el punto, nosotros quizás todos hemos tenido los que esposos o matrimonios que nos escuchan, saben que hay momentos en la vida de un matrimonio y una familia que se necesita lo que estamos hablando. Amén. Amén. O sea, si el esposo
Si la analogía es con Cristo, es como digamos que como que Cristo no le diera seguridad a la iglesia. Ujú. No, o sea, la salvación, Cristo un día va a venir por su iglesia, Amén. ¿verdad? Está dado, va a venir por segunda vez y va a ser levantada su iglesia, su esposa, ¿verdad? Entonces así mismo, hay momentos en la vida real de un matrimonio, en los, podría decir, pocos años que tenemos de casados, en donde Ujú. esto se necesita, no digamos, o sea, en todo tiempo se necesita en realidad, pero que esto que estamos hablando es importante, ¿verdad? Porque, o sea, tiene que haber alguien que aunque no es que se diga Samuel y Mer, no es que se diga, se va a hacer lo que yo digo, sino que se Ujú. entienda, ¿verdad? Porque si no habría como ambivalencia, inseguridad. Ujú. ¿A quién acudiría una esposa? Ujú. ¿Verdad? Así es. Nosotros con la iglesia acude al Señor, acude a Ujú. su palabra. Así es. Y ya en la hora de los, como dice, a la hora de los tiros, es el hombre quien, como vos estás diciendo, guiar esa parte, Sí. ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que yo debo estar lo más pegado en mi relación vertical con el Señor para proveerle esa seguridad, porque hay momentos que así va a ser, ¿verdad? Ujú. Y creo que bien claro lo que menciona Efesios 5, ¿verdad? Porque dice, el marido es cabeza del hogar, de la mujer, así como Cristo es la Ujú. cabeza de la iglesia, la cual es el cuerpo, es su cuerpo y Él es su Salvador, Ujú. ¿verdad? Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también todas las casadas lo estén a sus maridos en todos. Y me llama mucho la atención porque si leemos la parte de los maridos, Ujú. ¿verdad? Dice, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ujú. Entonces sigue diciendo el 26, para santificarla, habiendo Ujú. purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, cuando se hace esa comparación, ¿verdad? De cómo Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma para que pueda haber una santificación, que pueda haber, Ujú. ¿verdad? Al fin de presentarla, dice así mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni Amén. Ujú. cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, Amén. ¿verdad? De esa misma manera, nosotros como esposos necesitamos guiar a nuestras esposas, ¿verdad? Para que poder presentarlas también a ellas de esa misma manera. Es decir, que los primeros encargados, ¿verdad? En guiar a nuestras esposas a Cristo, en realidad somos nosotros como Y los eso, fíjate esposos. que, bueno, era lo que hablábamos antes de iniciar. Ahora, hay como ese modelo es el óptimo, es lo bíblico, ¿verdad? Pero a los que nos están escuchando, ¿eso qué significa, hermanos, esposos? Que el guía espiritual tenemos que ponernos en el rol en serio, que seamos, es el esposo, Amén. ¿verdad? Porque sin entrar en muchos detalles, para ejemplo, no es desconocido que en las iglesias eh, hay más esposas solas orando por esposos Ujú, que esposos, me explico, ujú, ¿verdad? Lo mismo cuando allá ambos van a una congregación, a una iglesia, hay como una tendencia a que la esposa es la que, o hay más mujeres esposas empujando la carreta de varias cosas espirituales, de comprometerse. Eso hay como una... Ahora, la pregunta es, hablando de este punto, los esposos, ¿es lo correcto? no, no, correcto. Porque es lo que estamos diciendo. O sea, ese guía espiritual, esa primera batuta, ese estandarte de que no sea la mujer, ¿verdad? No porque es menos, sino porque eso ha recaído sobre nosotros. Sí. Sí, y sucede que como varones tendemos a delegar nuestra Ujú. responsabilidad a la mujer. Y cuando hablo nuestra responsabilidad, no solamente es en la parte espiritual, que de hecho Ujú. es la más importante, ¿verdad? Ujú. Pero también aún en la crianza de nuestros hijos, ¿verdad? Ujú. Como varones, los esposos normalmente tienden a delegar esa parte sobre su esposa, ¿verdad? Pero la realidad, ¿verdad? Es que quienes tienen que guiar a sus hijos a Ujú. Cristo es el,
el esposo, ¿verdad? O sea, en primer lugar el esposo, ambos como padres, pero en realidad la cabeza, la guía Ujú. de la casa es el hombre. Sí, yo pensaba que a veces como la contracultura de esta parte bíblica es lo que estamos viviendo. El hombre viene de trabajar, o trabajan ambos ahora en gran mayoría, y es como que por inercia, si el hombre está todo el día afuera, eso lo va a hacer la esposa porque tiene más tiempo que estar con los hijos. Ujú. No es así, fíjense, Ujú. ¿verdad? O sea, es algo que lo hemos aprendido, es algo aprendido, pero en Ujú. realidad, como estamos hablando, o sea, es juntos, ¿verdad? Solo que quien lleva esa batuta debe ser el esposo. Amén. Amén. Muy bien, importante cada una de las cosas que estamos hablando, hermanos. Estamos pues en su programa Casados y Felices y pues esperamos que lo estén disfrutando tanto como nosotros acá, ¿verdad? Yo creo que en realidad hay mucho que hablar sobre este tema y por eso pues vamos a estar tocando diferentes temas cada uno de los programas que vamos a estar teniendo y le invitamos a que usted no se pierda cada programa de Casados y Felices porque ya ve, aquí estamos desarrollando este tema y creemos pues que es muy importante a la luz de la palabra Amén. conocer Ujú. el propósito del Señor, ¿verdad? Escuchar la voz de Dios para cada uno de los matrimonios. Y saber que esto no es que nosotros hemos alcanzado el perfil alto de aprender todo esto. O sea, Ujú. eh, eh, yo creo que hay cosas que nosotros de lo que hemos hablado, que le hemos hablado con mi esposa, ¿va? Esa inversión de tiempo, va en el caso de nosotros que tenemos a un hijo, ahora Natán ahí, porque mi esposa me ha dicho y le hemos hablado, de esa, o sea, no siempre es fácil, ¿verdad? Porque uno traslada el tiempo, traslada muchas cosas a, a que esa parte como que se va relegando de esa parte espiritual en el caso con los hijos, ¿verdad? Entonces yo creo que nos ponemos como en los primeros a asumir esa responsabilidad porque no la sabemos todas y estamos todas aprendiendo. Muchos de los que nos están escuchando y viendo ya llevan otro trayecto de decir, ¿verdad? Hace unos días estaba escuchando a una hermana de la iglesia y que me decía firmemente, o sea, hay que ser firmes así. Entonces yo estaba diciendo, necesitamos retomar esa parte. Entonces estamos también aprendiendo. Bueno, hemos estado entonces discutiendo y desarrollando aquí la parte que le corresponde al hombre, pero no podemos dejar a la mujer de lado, ¿verdad? Y bueno, tenemos a Mercedes en pues acá con nosotros, ¿verdad? Y vamos a hablar también referente al deber de la mujer, que en realidad aún lo que estamos hablando está ligado, Está ¿verdad? O sea, ligado. no es que es Ujú. separado, sino que está ligado, pero hablábamos, ¿verdad? Referente a las casadas, que dice que es necesario que estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Entonces, Mercedes, ¿qué comentario tenés al respecto, verdad, de lo que el Señor nos dice, verdad, en Efesios, Ujú. referente a estar sujetas a los maridos? Que no es que es ¿Es muy fácil o no es fácil? agradable a la verdad, cuando escucha O, co- sujetas a su marido. Sujetas a o su los que nos marido. escuchan, ¿les gusta o no gusta? Pues yo creo que en realidad pues no nos gusta. Al inicio, yo creo que en todo matrimonio, cuando empezamos, pues es fácil porque quizás estamos de luna de miel, no conocemos tanto al En ese primer amor. esposo, en ese primer amor, pero cuando empezamos a ver algunos detallitos es ahí donde empezamos a reaccionar, quizás de diferentes maneras. Es importante también, pues, que en el matrimonio se hable, Ujú. porque al momento que nosotros hablamos, pues hay cosas interesantes en las cuales nos ponemos de acuerdo y quizás pues ya no, que eso de que quizás nos ha estado pues ocasionando problemas, ya no va a ir ocasionándolos. ¿Por qué razón? Porque ya hablamos anteriormente. Y me gusta algo muy importante que la Biblia menciona,
Y es que dice que la Biblia no coloca al varón sobre la mujer, Ujú. sino, pero llama a la esposa a desempeñar un liderazgo, ¿verdad? También nosotras como esposas tenemos un liderazgo de cuidarlos, de respetarlos, de amarlos tal y como son también, y que es fácil, dice, Es que yo le pregunté y que a es Mer antes fácil, de decir, porque es difícil para la mujer obedecer, entonces estaba así un poco que no me contestaba muy ahí, ¿verdad? Estaban los hipotes escuchando ahí, entonces, ¿por qué? Es diferente, ¿verdad? Sí, sí. Claro que sí, es diferente, pero pues en el camino pues vamos aprendiendo con la ayuda del Señor y debemos de saber que necesitamos como esposas ser sabias, Ujú. ¿verdad? Si uno se alteró, el otro debe de tener un balance, porque no nos imaginamos a los matrimonios pues en conflictos, en pleitos, en contiendas, y en algún momento pues lo único que queda es guardar silencio y tener esa paciencia que solamente el Señor nos Amén. puede dar. Amén. Y nuestro matrimonio pues puede ir cambiando. Yo sé que todos los que nos están escuchando quizás en algún momento han pasado por esta etapa. Nosotros podemos decir, hemos pasado por esta etapa y que somos nuevos, ¿verdad? Comparados a Mr. García, pues somos nuevos en realidad, 4 años. Mm. Pero vamos aprendiendo y vamos aprendiendo también de aquellos matrimonios que ya están un poquito avanzados y de aquellas mujeres también que se someten al Señor. Y es una palabra en la cual pues el someternos no es nada fácil, pero la Biblia lo menciona. Necesitamos realizarlo, ¿verdad? Someternos al Señor y someternos a nuestros esposos. Amén. Y bueno, agregado a esto que hemos estado leyendo, también encontramos en Primera de Pedro 3, ¿verdad? Creo que podemos ampliarlo un poco más referente a a los deberes dentro del matrimonio. Ujú. Primero de Pedro 3, del 1 al 7, dice, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta, Ujú. refiriéndose a las mujeres, considerando vuestras conductas casta y respetuosa. Y de ahí sigue diciendo, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, ni adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible, ornato de un espíritu afable y apacible, como nos estaba diciendo Mercedes, que es de grande estima delante de Dios. Amén. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Ujú. Y da como ejemplo a Sara, como Sara obedecía a Abraham llamándolo Señor, de lo cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temor, sin temer ninguna amenaza. Y dice el 7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. O sea, Roberto, Ujú. tenés que vivir con ella de manera sabia. Sea Es que sabio. es para ambos lados, es que es el detalle. Pero sigue diciendo, solo para terminar este pasaje, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, oiga bien, esto me llama la atención, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, regresando, ¿verdad? Hablando específicamente de los deberes de las esposas, me llama mucho la atención porque dice, para que aquellos que no creen la palabra sean ganados, Así ¿verdad? es. Lastimosamente aquí muchas veces, ¿verdad? En este caso hablamos de la esposa, se suben al ring, ¿verdad? En vez de pelear del lado del Señor, más bien peleamos del lado que Sí. no es, ¿verdad? Amén. En otro pasaje, la Biblia dice también, la mujer sabia edifica su casa, más la necia
con sus manos la La destruye. destruye. Ujú. Entonces, Mercedes, creo que esto es muy importante de mencionar, ¿verdad? Porque definitivamente, como mencionaba, siempre se dan situaciones, ¿verdad? Dentro del Sí. matrimonio. Ujú. Son dos caracteres diferentes, de dos trasfondos diferentes, de formaciones tal vez diferentes, y lograr que calcen, eso solo el Señor lo Y hace. eso, Así es. y Sí. eso de los contextos de cada quien, más lo que dice la Biblia. O sea, puede ser que alguien venga con estas características de contexto, personas que se criaron solas, de repente se casan, conocen del Señor, pero de repente dice que como si llevo 12 años viviendo sola o solo, Ujú. independiente, y ay, ahora que vengo a casarme, entonces, y me dicen en la iglesia, y dice que me tengo que sujetar. ¿Y cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa, amor? Y es que en Primera de Pedro me gusta porque son consejos sabios a las esposas, Ujú. ¿verdad? Esto es para las esposas, mujeres en el espíritu de sumisión, que pues en estos tiempos, si no estamos apegados a la palabra del Señor, si no estamos apegados a Dios, pues es un poco difícil ser sumisas, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque a veces el orgullo también forma parte de nosotros y decimos, ¿y por qué lo voy a hacer? Y empezamos a razonar, a cuestionar si yo puedo hacer tal cosa, si yo quiero, yo puedo hacerlo sin necesidad de mi esposo, pero ya casados ya es totalmente diferente, ¿verdad? Nos amparamos ahí con el esposo, queremos sentirnos confiadas con él y también necesitamos pues reconocer voluntariamente la responsabilidad y el liderazgo que Dios le ha dado a nuestro Amén. esposo. No saltarnos de ese liderazgo que Dios le ha dado a él en nuestra casa, con nuestros hijos, porque esa es otra parte muy importante. Cuando ya vienen los hijos, pues es difícil, yo lo voy a corregir, pero no me gusta que me lo corrija el papá. Y eso también puede traer contienda en nuestro matrimonio. Ujú. Entonces, como lo mencionaba usted anteriormente, la mujer sabia edifica su casa Amén. y más la necia, pues con sus propias manos podemos en algún momento destruirlas. Así es, ¿verdad? Y creo que es muy importante todo lo que hemos estado mencionando, porque al final, queridos oyentes, ¿por qué se dan las problemáticas dentro del matrimonio? Bueno, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿verdad? Obviamente que entendemos que hay una lucha espiritual. Roberto mencionó al principio, es que esto es espiritual Así y es. solo lo vamos a lograr entender cuando vengamos al Señor, cuando vengamos a Ujú, Cristo, ujú. ¿verdad? Solo de esa manera vamos a poder entender realmente cómo es que funciona esto. Sí. ¿Verdad? Entonces, el Señor ya deja establecido en su palabra, ¿verdad? Los roles, los deberes, Así cómo, es. cómo es que va a funcionar esto del matrimonio. ¿Cómo es esto del matrimonio? Bueno, aquí se lo estamos diciendo, es así. Y el programa se llama Casados Casados y y felices. Felices, ¿verdad? Amén. O sea, que significa que Dios quiere que dentro del matrimonio seamos felices. Así Amén. es. Así es. ¿Verdad? Así Ese es el es. deseo del Señor. Ahora, ¿por qué no somos felices dentro del matrimonio? Sencillamente porque hay un desbalance en Ujú. esto que estamos hablando. No estamos siguiendo los lineamientos que el Señor nos da en su palabra. Por ejemplo, ¿verdad? Si Roberto guía, protege, le brinda seguridad, Ama, ama, Ujú. honra, respeta, respeta, todo o lo. sea, todo lo que aquí se menciona, ¿qué le toca hacer a Mercedes? Ella se va a sentir segura, se va a sentir, ¿verdad? Lo único que le va a quedar es respetarlo Yo, a ella, al igual la ¿verdad? inversa. A la inversa. En el caso de ella, si ella hace de acuerdo a como la palabra, ¿verdad? Se somete, le da la autoridad que el esposo Ujú. tiene, ¿verdad? Así como está aquí, entonces también, ¿verdad? Va a recibir ese amor por parte de Una su vez yo esposo. escuché que generalmente, y creo que fue en una boda, que generalmente uno le gustan los, la- eh, le gustan los beneficios
Ujú. y no las responsabilidades, Ujú, o el poder y no lo que corresponde, ¿verdad? Y en esto del matrimonio así es. O sea, el hombre nos podemos sentir esposos, nos podemos sentir poderosos, halagados, teniendo la autoridad, ¿verdad? El detalle es que la parte de responsabilidad es lo que hablábamos al inicio. O sea, Ujú. es a la manera de Cristo, como Cristo amén, a la iglesia, Ujú. espiritualmente y en la práctica así es. O amén, sea, no solamente es la parte que internamente en matrimonio, yo aquí tengo la autoridad, yo mando, yo ejecuto, a mí me hacen casos. No, hay una parte, ¿verdad? Entonces yo creo que ese balance es como, ¿verdad? De beneficio, porque algo que hablamos, ¿verdad? Estamos también en un efecto de la sociedad de reclamar, cada quien reclama sus sus derechos. Sus derechos, derechos, ¿verdad? sí. Cada quien reclama lo que le pertenece, ¿verdad? Y al Entonces, final se vuelve una lucha de poderes, sí, ¿verdad? Dentro de la casa. Se trata de la mujer defiende su, ¿verdad? Y que el hombre defiende también su postura y al final, ¿verdad? Entonces se pierde el propósito del Señor en medio del hogar. porque yo no puedo decirle a mi esposa, mira, yo no le puedo, o sea, o no debo solamente esperar que se me obedezca o honre sin la otra parte, ¿verdad? Ahí tiene que haber un grado. Claro, esto se aprende, no es que es fácil, o sea, porque uno viene de Ujú. la cultura, de lo que aprende en la casa y todo lo que miran, ¿no? Que, ¿verdad? Hay lugares que son más, influye más este aspecto social, ¿verdad? De crianza, ¿verdad? Pero ya cuando conoce uno la palabra, o poco a poco va entendiendo que no necesariamente es así, ¿verdad? Amén. Amén. Y también puedo agregar algo muy importante y es que cuando nosotros obedecemos, bueno, las esposas obedecemos, hay un fruto y ese fruto pues se debe de evidenciar a aquellos matrimonios que no conocen del Señor, Ujú. ¿verdad? Entonces necesitamos permanecer en el Señor, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé la sabiduría. Necesitamos obedecer. Necesitamos, yo creo que esas son, esas palabras, pues en algún momento nos cuesta un poquito, pero son palabras claves que la Biblia lo menciona, Ujú. la obediencia. Si, bueno, nosotros al inicio, cuando éramos novios, decíamos lo que la palabra de Dios nos decía, En la, obe- en la en la obediencia obediencia hay hay bendición. bendición, Ujú. ¿verdad? Y los mayores, Ahora, eso era de novio, ¿va? Ya hay cosas que uno vive en un matrimonio que tiene que ver con la obediencia, en el caso del hombre, obediencia a Cristo, a su palabra, y en el caso de la mujer también, pero entonces es como que para cuando nos conviene somos bien románticos y qué bendición, y es verdad. Lo que pasa que hay momentos que hay que esforzarnos a ver lo que dice la palabra más allá de lo normal, de lo que con amén, nuestra mente lo entendamos amén, Amén. Y con nuestro corazón. y creerlo con el corazón. Sí. Amén. así es, Así que, bueno, yo creo de que, bueno, yo me siento muy edificado y muy bendecido y agradezco, pues, en el caso de Roberto y Mercedes, porque como se mencionaba, en realidad no es que se está aquí porque, ¿verdad? Porque ya lo sabemos todo, o porque ujú, somos el estándar. No, en realidad, matrimonios en procesos, así ¿verdad? es, Personas en proceso, ujú, pero que entendemos que quien hace la diferencia en nuestra vida es Cristo. Amén. amén, Así es. Quien amén, hace la diferencia en nuestros matrimonios es Cristo. amén, Quien hace la diferencia en nuestras familias es ujú, Cristo, ¿verdad? Eh, muchas veces si tenemos el resultado, ¿verdad? De matrimonios, personas, nosotros mismos, cuando hemos intentado llevar las riendas de nuestra vida, de nuestros matrimonios y de nuestras familias por nuestra ujú, propia cuenta sin el Señor, ¿verdad? No se obtienen, entendemos el camino, ¿verdad? Ujú. Pero ajá, cuando decidimos entregarle a Cristo, ¿verdad? Nuestro corazón, entregarle a Cristo nuestras familias, nuestro matrimonio, ¿verdad? Como mencionaba Mercedes, los frutos, ¿verdad? Y ujú, las bendiciones, porque en la obediencia hay bendición, amén, ¿verdad? Se ven en medio de nuestra vida. Muy importante,
cuando se cumple, se obedece, se va de acuerdo a lo que la palabra nos dice, Así es. ¿verdad? De esa misma manera, entonces vienen esas bendiciones. Solo que sí es importante también mencionar, ¿verdad? Que Cristo nos ama a pesar de nuestras situaciones, Amén. ¿verdad? En un matrimonio, ¿verdad? O sea, no es que Mercedes hace las cosas tal y como, ¿verdad? Lo estamos Ujú. diciendo, ni Sí, Roberto, es, sí, que se, así ¿verdad? es. Pero la gracia del Señor que nos permite, ¿verdad? En su inmenso amor, ¿verdad? Que Él nos tiene, es que nos permite, ¿verdad? Venir a Él nuevamente y caminar, rectificar, ¿verdad? Entonces creo que eso es importante, ¿verdad? Mencionarlo de que realmente podemos habernos equivocado, podemos habernos fallado, pero cuando venimos a Cristo, Cristo nos da la oportunidad de que nuestros matrimonios puedan ser restaurados, ¿verdad? Amén. así es. Y la única manera que puede pasar eso es a través del amor de Cristo. Y es que los Amén. que nos están escuchando pueden estar pasando, ¿verdad? Que es probable por alguna situación un Ujú. poco difícil, ¿verdad? Eh, porque hay algo. eh, También hay como la lucha espiritual, las Sí. fuerzas espirituales para como que, para, des- para destruir un matrimonio, Ujú. para que haya contienda en un matrimonio, una familia. O sea, sí es verdad que el matrimonio, aparte de las luchas humanas, naturales, de qué temperamento, de todo, de parte de lo que hemos hablado, también, o sea, sí podemos decir que sí hay una influencia para que no funcionen, Ujú. Ujú. o Ujú. sea, no funcione. Ujú. Entonces yo creo que esa es la parte que debemos también como tener consciente para cuidarnos, ¿verdad? Si yo lo hago a la manera de mi parte como esposo, la esposa, y nos esforzamos y todo, va cerrando puertas. Ujú. Pero Amén. si yo me cierro, entonces se abren algunas brechas que pueden ser aprovechadas, ¿verdad? Amén. 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 Por eso creemos importante, querido oyente, ¿verdad? Y usted que nos está viendo también, poder venir a Cristo, ¿verdad? Ujú. Que podamos rendir nuestro corazón de manera permanente. Cristo es más, ¿verdad? Es saludable que como pareja, como matrimonio, aún como familia, podamos tener esos tiempos de oración, ¿verdad? Para poder cubrirnos con la sangre de Cristo, Amén. ¿verdad? Porque las situaciones van a venir, ¿verdad? Definitivamente, pero Amén. como dice la palabra, ¿verdad? Más grande es el que está Con con Amén. nosotros. nosotros, Así es. ¿verdad? Amén. Amén. Entonces tenemos que ir a ese que es más grande que cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero si estamos viviendo aparte, si nos estamos viviendo una vida alejado, entonces estamos viviendo de manera expuesta a que Ujú. cualquier situación Así es. pueda venir y al Ujú. final, ¿verdad? Se venga abajo todo nuestra vida de manera general, el matrimonio. Pero Cristo, ¿verdad? Es quien puede hacer que las cosas sucedan. Amén. Así Amén. es. Así que vamos a tener un tiempo vamos a cerrar, ¿verdad? Queremos orar por ustedes, por cada uno de los matrimonios, ¿verdad? Y que sea Dios en medio de sus vidas. Roberto, tal vez y Mercedes nos guían en este tiempo, Amén. ¿verdad? Amén. Para cerrar y pues darle gracias al Señor al mismo tiempo. Amén. Así es. Señor, en esta tarde o mañana, Dios, Así es. queremos honrar y bendecir tu nombre. Así es, Señor. Así Señor, es. que lo conversado, lo expuesto en este Sí, momento, Padre. Dios, sea Dios a través de tu palabra y tu Espíritu Santo Sí, llevado Señor. al corazón de los matrimonios, de los esposos Así es. y esposas que nos están escuchando Así es. y reciban conforme Amén. a esa Así es. porción, a eso que has preparado de antemano. Es probable que haya personas que están escuchándonos y Amén. necesiten, Amén. Señor, de esto, Dios. Oramos Así por es. aquellos esposos, Sí, Señor, Padre. que están en alguna incertidumbre de Sí, bregar Señor.
con esta parte espiritual y que con tu ayuda, Señor, tomemos esa batuta, Dios, a la luz en la dirección de tu palabra, Así es, Dios. Señor. Señor, te pedimos esposos, Señor, guiados por tu palabra, guiados Amén. por tu Espíritu Santo, Así es. Señor, conforme a este modelo de tu palabra y que trae bendición, Señor. Ayúdanos a amar, Así es, respetar Dios. a nuestras esposas, así Así, como Señor. tú, Cristo, amas y cuidas, Así es, guardas Señor. Así es, Así Señor. a es, la Padre. iglesia, Señor. Que esto Sí, sea Señor. una vivencia, Dios. Encamínanos a Así es, ser Dios. esa cabeza espiritual de guianza, de dirección, en el nombre poderoso de Jesús. Así es, Señor. También oramos por todas aquellas esposas, para que podamos ser sabias, para que podamos edificar nuestra casa, oh Dios, para que podamos someternos, Señor, a nuestros esposos, para que podamos tener la paciencia, la tolerancia, oh Dios, y acordarnos, Señor, de aquella promesa cuando dijimos que íbamos a respetarnos, a amarnos, a Así es. Sí, honrarnos, a Señor. cuidarnos en todo momento, en la enfermedad, en la escasez, en todo Ujú. tiempo. Señor, esa es una promesa que la hicimos delante de ti y hoy queremos recordarla. Quizás en estos momentos que usted que nos está escuchando está pasando por alguna situación con su matrimonio. Hoy podemos Señor Jesús, así decirle, el es. Señor puede restaurar esos matrimonios que han sido heridos con aquellas palabras que quizás han dañado el corazón de sus esposas. Señor, en esta hermosa tarde queremos decirte, tú eres el centro de nuestros matrimonios. Queremos matrimonios consolidados bajo tu palabra, Amén. bajo tu voluntad, bajo tu gracia, bajo tu señorío, Señor. Así es, Señor. Ayúdanos, Señor, en este hermoso día poder declarar que nuestro matrimonio te pertenece y que tú eres el Así es, principal, Señor. oh Dios, en medio de nuestra casa, en medio de nuestros hogares. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a entender, a poder someternos, a poder, oh Dios, guiar a esta familia, a poder, Dios, ayudar a nuestros esposos también. Sí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Y el enemigo ha querido, oh Dios, destruir los matrimonios, destruir la familia, Señor. Pero hoy nosotros estamos aquí para decirte gracias. Gracias, Señor, porque tú puedes hacer algo en la vida de cada matrimonio. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Así es, Amén Amén. y amén. Bueno, gracias Roberto, gracias Mercedes por acompañarnos en esta edición de Casados y Felices. Esperamos pues en los programas venideros poder tenerlos nuevamente, ¿verdad? Tal vez con otro tema, Amén. pero creo que tanto los que nos están escuchando, en mi persona, nos sentimos muy contentos de haberles tenido con A nosotros. ustedes, gracias. Ha sido una bonita oportunidad, privilegio por la invitación y bueno, gracias Señor por estos programas porque están siendo de bendición para todos. Gracias. Amén. Amén. Igual les invitamos a ustedes a que nos acompañen, ¿verdad? En nuestra próxima edición de Casados y Felices. Y les recordamos que la línea telefónica de la difusora cristiana de radio 103.1 FM pues está habilitada. Si usted necesita oración, que podamos acompañarle en oración por su matrimonio, puede llamarnos al 2785-1607 y dejar ahí su petición de oración. Así que nos veremos en la siguiente edición de Casados y Felices. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Gracias por escuchar Casados y Felices. Y si te gustó, recuerda compartir la transmisión y enseñársela a alguien que amas. Esto fue Casados y Felices, solo por DCR.